continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Mario Mulki. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical, cantando santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. El 10 de marzo de 1998 salió una película en los Estados Unidos que revolucionó el país. Esa película era una comedia romántica que se llamaba You Got Mail. Te ha llegado un correo. Toda esa comedia rondaba y tenía su trama en una pareja que se habían conocido por una tecnología de punta digital, que era un correo electrónico. Estoy hablando del 10 de marzo de 1998. Y esta pareja se habían conocido a través de correos que iban, correos que venían. Y esta película, comedia romántica, se hizo famosa por ese medio que era el correo electrónico, era la tecnología de punta de la época. Yo quisiera hablar de un correo también, pero de un correo del cielo, que el mismo Señor Jesucristo le va a enviar a las 7 iglesias del Apocalipsis. Mi tema en esta noche es el amor descuidado. Y yo quisiera que juntos podamos ir a la palabra de Dios. En Apocalipsis 2 vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso. Yo un poquito voy a tratar de introducirles cuál era la ciudad de Éfeso, qué tenía la ciudad de Éfeso. Ustedes saben que las 7 cartas del Apocalipsis nos introducen a la isla de Patmos. Todo lo que rodeaba la isla de Patmos estaban todas las iglesias. La más cercana a la isla de Patmos era Éfeso. Ahora, ¿cómo era la ciudad de Éfeso? Bueno, tenía características
muy especial. Era el centro más importante del puerto comercial de Éfeso. Era una ciudad tremendamente pagana. El filósofo Heráclito dijo estas palabras: no existe en Asia Menor una ciudad más pagana y más pecadora que Éfeso. Era libre del Imperio Romano, era una ciudad que eran adoradores de Artemisa y de la diosa Diana de los Efesios. Tenía una de las 7 maravillas del mundo, que era un templo con 120 columnas de mármol. Se le llamaba la ciudad del mármol. Y lo más importante, usted lo puede cotejar en Hechos capítulo 19, cómo el apóstol Pablo allí va a fundar una iglesia. Es hermoso cómo en medio de una ciudad pecadora se levanta un testimonio, funda un testimonio el apóstol Pablo. Claro, pasan 40 años. Entonces el Señor va a escribirle una carta a las 7 iglesias. Era un correo del cielo directamente a la iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Usted fíjese la cantidad de polisíndeton que hay. Polisíndetos son las conjunciones y. Hay 10 conjunciones y. Es una de las 217 figuras de dicción de la Biblia, y la función es mostrar todo lo que hacía la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene una conjunción adversativa, pero. Ahí viene lo que quiere llegar el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, de los cuales yo también aborrezco. Y termina con una bendición. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Ustedes saben que él va a introducir con el primer versículo a quién va dirigida la carta. Y la carta dice así, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Era el Señor a través del ángel su destinatario era la iglesia de Éfeso. Pero ¿quién es en Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Todos los autores dicen que esa carta iba dirigida a los pastores de las iglesias de toda Asia Menor, a Pérgamo, Esmirna, Laodicea, Éfeso. Quien tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es este que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Es el Señor. Ahora, qué hermoso que el Señor no hace fundar una iglesia y se olvida. No, Él anda en medio de los candeleros de oro. Él anda en medio de nuestra iglesia, Cristo Salva. Él anda en medio de todas las iglesias del mundo. Y dice esto, es una frase, esto dice Dios. Aparece 250 veces en la Septuaginta. Es dando la autoridad suprema y acabada que Dios está hablando. Y yo quisiera, mis queridos, hablar de 4 vectores que la palabra de Dios nos habla. En primer lugar, esta carta contiene esto, 4 vectores,
4 enseñanzas. Reconoce el trabajo de ellos, los reprocha, en tercer lugar les da el remedio, en cuarto lugar les habla de la recompensa. En primer lugar los reconoce y habla de la parte positiva, busca el medio vaso lleno. Él es el gran motivador y dice, iglesia, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, yo sé el trabajo que hacen. Todos sabemos que nosotros no fuimos salvados por las obras, pero sí para buenas obras. Entonces le dice, yo conozco las obras que hace la iglesia. Yo estoy totalmente convencido y alegre. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Ahí el Señor le va a hablar de la paciencia, que es paciencia para las circunstancias, upomone, que significa permanecer debajo. Era una iglesia que estaba en persecución. Entonces, ahí le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que tienes intolerancia hacia los malos y que nunca has desmayado. Miren, una de las cosas más impactantes que tiene el Señor con su iglesia y con cada miembro de la iglesia es que Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Él conoce el estado actual de nuestra iglesia. Él conoce el estado actual de nuestro corazón. Él sabe lo que la cuarentena te ha hecho a ti. Él conoce las buenas y las malas obras, conoce lo que tú estás haciendo. Y dice, en el verso 6 dice, y también aborreciste la obra de los nicolaítas. A la iglesia de Pérgamo va a reprocharle porque permitieron a los nicolaítas hacer cosas en la iglesia. Pregunta, ¿cuál eran y quiénes eran los nicolaítas? Los nicolaítas eran los gnósticos de la época. El gnóstico, Nicolás significa conquistar al pueblo, esa es la palabra Nicolás. Y los gnósticos eran aquellos que decían esto: no tiene nada que ver lo que tú hagas con el cuerpo, con el alma. El cuerpo es una cosa, el alma. Ellos creían que había una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Entonces vos podías pecar, podías tener vicios, pero no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Entonces el Señor los alaba por esto. Que esa famosa secta de los nicolaítas no había entrado a la iglesia. Los reconocen. Dios en esta hora está reconociendo tu trabajo. Dios en esta hora sabe lo que tú haces. Me decía, hablando con un hermano en estos días, me decía, mira, yo cuando entiendo que Dios me ve a mí, todo lo que yo hago, me ve las obras que hago buenas y las obras que hago malas, me siento totalmente vigilado, auditado por Dios. Y eso le digo. Yo tengo que tener una conciencia de la presencia de Dios en mi vida para que pueda saber que todos los actos de mi vida tendré que, en el tribunal de Cristo, que tomarlo y serán juzgados en ese día. Pero en segundo lugar, la palabra nos dice en el verso 4, nos habla de reproche. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa el pero? Es una conjunción adversativa que nos cambia lo que venía diciendo. Algo contra ti que has dejado tu primer amor. Es el amor a lo primero. Es el único amor. Ahora, dice el Señor, amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando yo pienso esto, pienso que muchas veces no nos damos cuenta que es el primer amor. El primer amor es la vivencia espiritual que hemos tenido cuando la luz de la eternidad ha llegado a nuestro hogar, a nuestro corazón. Cuando le hemos recibido al Señor de la gloria en nuestra vida, ese es el momento que el primer amor, el único amor, ha entrado en nuestro corazón. El polvo del camino se ha pegado a nuestros pies y hemos empezado
a caminar en otro sentido, hemos empezado a olvidarnos de Dios. Ya no tenemos deseo de evangelizar, ya no tenemos deseos de amar a los hermanos, ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de congregarme, ya no quiero predicar, no tengo anhelos de leer la Biblia, de orar, de servir en algún ministerio. No tengo victoria sobre pecados pasados, los pecados del ayer siguen actual, intocables como hoy. Es más, los acaricio, que nadie me lo toque. Es el primer amor que se ha perdido. Querido hermano, ¿qué tienes que abandonar para volver a recuperar ese primer amor? Abandona los lastres del pasado. Abandona los rencores del ayer. Abandona las miasmas del pecado que cargaron tu vida, las culpas. Abandona lo que te perjudicó. Y vuelve a tener ese primer amor. Ahora tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Ahí el dejado, el vocablo dejado ahí, en el original significa un acto intencional, no accidental. No es que dejaste el primer amor porque te cambiaste de casa, perdiste el trabajo. No, intencionalmente te has olvidado de Dios. Muchos predicadores, cuando hablamos de Pedro, decimos Pedro negó en el patio de Caifás por cobardía. Mi hermano, lo que menos tenía Pedro era cobardía, pero lo que menos tenía Pedro era cobardía. El hombre más valiente que tenía Jesucristo en el cuerpo, en el triunvirato selecto del apostolado, era Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? A Pedro en el patio de Caifás le faltó amor. Y usted me dirá, bueno, deme una base bíblica. Sí, Juan 21. Cuando el Señor se le acerca en el mar de Tiberias, 7 de ellos estaban y fueron a pescar. Y ellos estaban allí, no habían pescado nada. De pronto se siente una voz estridente que dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, le gritaron. Echad la red a la mano derecha y hallaréis. Echaron, y una cantidad de peces se agolparon para entrar en la red, que la voz de autoridad del Señor, que había creado el mar y los peces y la red, había mandado. Había ordenado. ¿Qué pasó cuando se acercó Jesús a Pedro? ¿Qué le preguntó? Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no tuviste valentía? No. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro había perdido el amor, el primer amor, el único amor, el amor a lo primero. El amor a lo primero. Jeremías 2:2 dice: mi pueblo ha cometido pecados en mi contra, me ha abandonado a mí, fuentes de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darle agua. Querido hermano, te pregunto, ¿eres una sal que ha dejado de salar? Eres una luz que ha dejado de resplandecer. Vuelve al Señor. Vuelve ahora y dile: Señor, ayúdame. Como hablaba con un hermano, me dice, un hermano de Honduras, me dice: Mario, me dice, pastor, escuché un mensaje de usted y me encerré en mi pieza. Y dije: Señor, quita todo lo que obstaculiza mi relación contigo. Y este muchacho me lloraba, era un audio, me lloraba por el audio y decía: Señor, quita todo lo que obstaculiza. ¿Por qué pasan los años? Soy el mismo. Quita todo lo que obstaculiza mi relación contigo. En primer lugar me habla de reconocimiento, en segundo lugar me habla de reproche, en tercer lugar le da un remedio. Le da 3 remedios para que puedan salir. Dice la Biblia en el verso 5, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? 2, arrepiéntete
3, haz las primeras obras, porque si no vendré contra ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En primer lugar le dice, recuerda, viene de volver, cordar viene del corazón, no solo volver a pasar por la mente, sino volver a pasar por el corazón. Recuerda de dónde has caído, no dice a dónde has caído, no habla del lugar del caída, habla de altura de caída. David, ¿de dónde has caído? Yo era líder de Israel. ¿De dónde has caído, David? Yo era el gran salmista. ¿De dónde has caído, David? Yo era el hombre que había sucedido a Saúl. Recuerda de dónde has caído. Y ahí has caído es la palabra epicto, que significa un término náutico. ¿Dónde ha encallado tu barco? ¿Dónde está varado tu embarcación? ¿Dónde? ¿De dónde has caído? Vuelve al lugar de la caída y diré, Señor, allí dejé el primer amor. Allí dejé ese amor que era incondicional, que hablaba, leía los salmos y me largaba a llorar, que sentía la paz de Dios en mi alma, que cuando veía cosas difíciles en mi vida yo las pasaba contigo porque nunca me abandonaste. Ahora me siento abandonado. ¿Dónde ha encallado tu barco? ¿Dónde has caído? Pero después dice, arrepiéntete. Y ahí es muy importante, arrepiéntete, porque es metoneia, que es un cambio total de pensamiento, cambio de mente, cambio de meta, cambio de corazón. Es el momento cuando vos le decís al Señor, Señor, me arrepiento de mi pecado, cambio de actitud. Significa tener en mente, ahora que te has encallado, cambia de actitud y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Arrepiente de tu corazón. Dile, Señor, cambio de actitud. Y empieza a hacer las primeras obras. Ahora, cada vez que yo pienso esto, pienso que muchas veces Dios está esperando que yo me arrepienta. Arrepentirse no es remorderse. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento es amar el pecado y odiar mi persona. Escuche bien. Remordimiento es amar el pecado y odiarme a mí mismo. Por eso Judas fue y se ahorcó, porque se odió a sí mismo. Por amar el pecado, amar esas 30 piezas de plata. Amar el pecado, odiarme. Por eso al terminar de pecar te odias. ¿Por qué hice esto? Te bañas, límpiame, Señor. ¿Por qué hice esto? Ahora, arrepentimiento es odiar al pecado por amar a mi Señor. Es decir, yo no quiero herir el corazón del Señor. Yo no quiero lastimar el alma del Señor. Entonces no peco. Yo odio el pecado por un amor incondicional a Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? Fue y lloró amargamente. Lloró amargamente. O haz las primeras obras. Activa todas las alarmas espirituales. Acciona todo el andamiaje de tus capacidades. Aprisiona el pecado que te esclavizó. Accede a las amistades y consejeros que te ayuden. Actúa rápidamente para salir de esa situación. Si no, quitaré el candelero de tu lugar. Miren, esto le hablo en una iglesia, nosotros lo aplicamos a nosotros. Muchas iglesias, Dios, el Señor, ha quitado el candelero de su lugar. ¿Qué significa? Se ha ido el Señor. Por eso hay iglesias que se cierran. Pero hay otras iglesias que no se cierran, pero están muertas.
están muertas. Usted entra, no sé si hay poca o mucha gente, pero no siente la presencia de Dios. No siente la paz de Dios. Parece entrar a un velatorio. El Señor no la cerró, pero quitó el candelero de su lugar, se fue. ¿De qué sirve una iglesia que no está el Señor, mi hermano? Pregúnteme, pregúntese, preguntémonos, ¿de qué sirve una iglesia que no está el Señor? El Señor sabe cuál es la situación de nuestra iglesia. Que en esta hora le podamos decir, Señor, ayuda a que nuestra iglesia nunca se vaya el candelero de nuestro lugar. Y que siempre tú estés en el medio. Y que este correo del cielo que tú has enviado nos despierte. Que nos habla del reconocimiento. Que nos habla del reproche. Que nos habla del remedio. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Mira, hay una canción que dice, cuando el primer amor se va, lentamente he descubierto que ya no soy igual. Dice así este poeta, sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más. En mi mente, viendo los videos del ayer, repito tanto esa imagen cuando me entregué. Lo recuerdo bien, es tan duro cuando la pasión de Dios se va. La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte, sí o no orar. Y poco a poco te derrumbas, ni siquiera de cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña de la paz. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir, ya no vale actuar. Lo primero está en último lugar, te domina la insensibilidad, aunque en el fondo entiendes que está mal y deseas despertar. Cuando el primer amor se va, lentamente he descubierto que ya no soy igual. En lo que hago me he vuelto un profesional. No dependo del Señor como antes ya. No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás. Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar. Todo se hace por cumplir, pero no es real. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El amor, cuando el amor se va. Hermano, termina este sermón y arrodíllate y dile, Señor, quiero volver a tener el primer amor, el único amor, el amor real. Termino. Recompensa. Es la nota de promesa al vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué significa aquí? El paraíso siempre fue de Dios. Pero Dios ahora, a los que somos del Señor, a los que el Señor nos vendrá a buscar, nos dará a comer de este árbol de la vida. El que fue despreciado por Adán, ahora, y no fue accedido por Adán, ahora glorificado y bendecido, sentiremos y contemplaremos la mano de Dios que saca el fruto del árbol de la vida y nos dará a comer a nosotros. Y sentiremos la voz estridente del Señor, ven, come, hijo mío, del árbol de la vida. Ven, come, hijo mío. Esto está preparado para ti. Y nosotros comeremos del árbol de la vida y estaremos siempre en el paraíso de Dios. Él nos ofrecerá el árbol de la vida y nosotros tomaremos. Pero hablando del paraíso de Dios, todos iremos al paraíso de Dios porque somos salvos. La pregunta es, ¿no conoces el paraíso de Dios? ¿Nunca te han hablado del paraíso de Dios? Yo quiero en esta hora decirte, hay un paraíso de Dios para tu vida. Es el Señor Jesús que ha preparado ese paraíso.
Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es el paraíso de Dios. Voy pues a preparar lugar para ellas. Y se fue a la cruz del Calvario. Y derramó su sangre. Y perdonó nuestros pecados. Y murió por nuestras culpas, nuestras enfermedades. Y en ese momento, cuando Él estaba muriendo, te estaba diciendo a ti: te estoy preparando el paraíso de Dios. Yo voy al cielo, te espero, pero recibe a Cristo de la cruz. Hoy yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Sabemos que todos somos pecadores. Y que el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, acércate a Dios en esta hora. Y arrepiente de tus pecados. Y pídele perdón, Señor, por cada uno de tus pecados. Y cree en el Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario y que ha resucitado. Y dile: Señor, yo sé que las buenas obras no me salvan. Yo sé que la moral no me salva, pero yo en esta hora quiero que tú entres a vivir en mi vida, que me salves, me perdones y me des la vida eterna. Si lo has hecho, lo quiero saber. Ponlo por Facebook y yo te contestaré. Dios te bendiga y hasta la próxima reunión de Zoom, de video que tengamos para su gloria. Dios les bendiga a todos. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, en la voz del pastor Mario Mulki, una producción de Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. La noche oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temer?